Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí saludándoles para llevarles un devocional hasta donde ustedes se encuentren, que esperamos que sea de bendición y que puedan ustedes meditar y tomarlo en cuenta para poderlo aplicar a la vida diaria, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los que pues estamos pasando por situaciones difíciles, y no solamente que ustedes lo puedan tomar en cuenta y lo puedan aplicar a sus vidas, sino también que si es posible y si les gusta, por supuesto, esta pequeña meditación, pues puedan compartirla con sus amigos o con la gente que se encuentre necesitada acerca de la palabra de Dios. A este devocional le hemos titulado Como Niños. Así le hemos titulado, Como Niños, y nos vamos a centrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 13, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban, y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y precisamente, iglesia, en este último versículo es en el que nos queremos centrar, en el que queremos centrar nuestra meditación de este día, y para ello pues queremos orar primeramente al Señor para que su palabra pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias en esta hora por nuestros hermanos de la iglesia, Señor, que estén escuchando, que estén viendo este video, Señor. Te rogamos que hables a sus vidas, Señor, que en tu misericordia quieras, Señor, hacer uso de esta pequeña meditación para bendecir a tu iglesia, pero también, Señor, para bendecir a aquellos que están navegando en YouTube y que están viendo este video, Señor. Te rogamos que les hables a sus vidas, te rogamos, Señor, que te glorifiques en tu obra, porque esta obra es tuya, Señor. Tú sabes el corazón de los predicadores, el corazón de nuestros hermanos que participan, Señor. Nuestro deseo, Señor, no es hacernos famosos, sino que tú, Señor, te glorifiques en esta obra, en este pequeño trabajo que estamos haciendo para gloria tuya. Glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, ¿cuántas veces nos hemos visto en angustia, en preocupación, sobre todo, como les vuelvo a repetir ahora, en la que nos estamos viendo en situaciones complicadas, porque todo el mundo se está viendo así a consecuencia de la pandemia que estamos pasando? Hay miedo en la gente, miedo por no quererse enfermar, hay miedo por el alto índice de desempleo en muchos países del mundo. No solamente es algo que se esté viviendo aquí en México, sino en muchos países del mundo, incluida la nación más poderosa de la tierra, Estados Unidos, que estaba escuchando yo hace un par de días que pocas veces en su historia se había visto un número de desempleo tan alto como el que están pasando a consecuencia de esta cuarentena que estamos viviendo. Pero lamentablemente la iglesia no es ajena a todo este tipo de cosas. Nosotros también nos preocupamos, nosotros también tenemos temores, nosotros también nos angustiamos ante la situación que estamos viviendo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si en nuestros trabajos seremos despedidos o qué va a pasar si se llega a prolongar durante más tiempo esta cuarentena. Bueno, hermanos, y precisamente les mencionaba yo que en este último versículo, verso 15 del capítulo 10 de San Marcos, dice así: de cierto os digo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es un versículo, iglesia, un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención, un pasaje que siempre me ha encantado, iglesia, porque nos habla acerca de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La actitud que Él quiere que cada uno de nosotros tomemos en medio de las situaciones difíciles que la vida nos presenta, porque ciertamente la vida no es precisamente agradable muchas veces. A veces vivimos tiempos de angustia, momentos difíciles,
pero el Señor quiere que nos comportemos como los niños. ¿Cómo se comporta un niño, hermanos? Pues un niño es una pequeña persona inocente que a ellos no les importa si su papá tiene trabajo o no tiene trabajo. Ellos nada más piden y el papá les da. Ellos no se preocupan. Ustedes seguramente, los que son padres, los que son hermanos mayores de hermanos que tienen hermanos menores, ¿verdad? Muchas veces se habrán dado cuenta de la tremenda paz con la que ellos duermen, de cómo viven la vida con alegría, con tranquilidad, que no les preocupa nada, porque pues sencillamente ellos no se dan cuenta de las dificultades de la vida, de las situaciones complicadas que los adultos vivimos. Ellos solamente se dedican a vivir, a divertirse y a confiar en papá, porque papá es el que nos provee de todo. Nosotros como hijos muchas veces no nos damos cuenta si nuestro papá tiene trabajo, si se siente mal o no. Nosotros solamente cuando deseamos algo se lo pedimos, y la gran mayoría de ocasiones, al menos en mi caso, yo estoy seguro que también en la mayoría de casos de ustedes que nos ven, pues papá nos daba lo que le pedíamos, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de cosas básicas como por ejemplo vestir o comer, ¿no? Pues los niños no se dan cuenta de las situaciones que los papás pasan, ¿verdad? Ellos simplemente confían en sus papás, se sienten protegidos por ellos. Yo me acuerdo de hace algunos años cuando yo era niño y veía a mi papá que regresaba del trabajo. Me acuerdo que me daba mucha felicidad verlo, ¿verdad? Y corría yo y brincaba encima de él para que él me cargara, porque ver a mi papá me daba la sensación de confianza, de tranquilidad, de paz. Me daba la sensación de que todas mis necesidades serían provistas, ¿verdad? Yo no sabía si mi papá andaba de buen humor o andaba enfermo o preocupado. Yo solamente como hijo, como niño que era en aquella época, yo solamente me dedicaba a confiar en mi papá, ¿verdad? En lo que él hacía por mí como proveedor y como protector, ¿verdad? De hecho, aún en la actualidad, en que ya estoy mayor, todavía veo a mi papá y siento la sensación de protección, ¿verdad? Y es así, hermanos, como piensa un niño, es así como vive un niño. No me dejarán mentir ustedes también fueron niños, ¿verdad? Y precisamente, iglesia, esta es la actitud que Dios quiere que tomemos nosotros para con Él, ¿verdad? Que así como un niño cree y confía en su papá, nosotros podamos también creer y confiar en nuestro papá espiritual, ¿verdad? Nos ha dejado miles, cientos o quizás miles de promesas en su palabra acerca de provisión, acerca de protección, acerca de guardarnos en las angustias y en fin. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que en medio de las situaciones difíciles por las que estemos pasando, siempre descansemos en Él, siempre confiemos en Él, siempre estudiemos su palabra y creamos, por qué no decirlo, que creamos ciegamente en las promesas que Él nos está haciendo. Iglesia, si Él te ha hecho una promesa personal, ten confianza en que Él la va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no sé cuál sea tu situación personal en este momento, si quizás sea de desempleo o no, si quizás estés preocupado por algún amigo que está enfermo, si quizás estés pasando por alguna necesidad de otro tipo. Lo que importa es que debes de confiar tú en que tienes un Dios poderoso, y más que un Dios, iglesia, un Padre poderoso que siempre está al pendiente de tus necesidades, al pendiente de lo que necesitas. Solamente estás a una oración de distancia de Él, no estás muy lejos. Dios no está lejos, dice su palabra que Él siempre se deja encontrar de aquellos que le buscan. Confiemos en Él, sea cual sea nuestra situación. Yo sé que hay situaciones difíciles a las que nos enfrentamos y que no es fácil creer, no es fácil confiar, ¿verdad? Pero esforcémonos, seamos como niños, porque solamente así lograremos la victoria, siendo confiados de las palabras que el Señor nos ha dado. Abandonémonos en sus manos y dejemos que el Señor se encargue de nuestras situaciones. Hay otro pasaje que dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios quiere, iglesia, que no solamente tengamos una relación con Él
superficial. No quiero una relación superficial, sino una relación más estrecha, una relación de padre a hijo. Yo quiero que ustedes piensen, iglesia, cuando eran niños, cómo era la relación que tenían con sus papás, qué era lo que su papá les inspiraba, qué era lo que su papá representaba para ustedes. Yo estoy seguro que para muchos de ustedes su papá era un héroe, su papá era un proveedor, su papá era un símbolo de protección, ¿verdad? Y Dios quiere hacer eso para ti, iglesia. Confiemos en eso que Dios quiere para nosotros y no desmayemos. Yo sé que la situación que muchos vivimos en el mundo es difícil, pero vamos a esforzarnos y vamos a confiar en Dios, confiando siempre en que Dios nunca miente y va a cumplir sus palabras. Amén. Que el Señor te bendiga, que esta pequeña meditación, iglesia, pueda ser de bendición para ti y la puedas aplicar en tu vida. Lo importante no es que lo sepas, sino que lo vivas, ¿cierto? Que el Señor te bendiga donde quiera que estés. Sigamos orando los unos por los otros y roguemos para que esta cuarentena se levante pronto y podamos vernos y reunirnos todos, ¿verdad? Los extrañamos, los queremos mucho y nos quedamos todos en las manos del Señor. Que Dios te bendiga.